Shalom, queridos hermanos y amigos. Un saludo nuevamente a todos los que nos escuchan y quiero que me acompañen en este día a un estudio sobre un tema bien importante, bien fundamental, que todos deberíamos entender, ¿verdad? Claramente de las Escrituras Sagradas. No vamos a estudiar las interpretaciones de los teólogos, ni vamos a hacer especulaciones, ¿verdad? Como las que hay modernamente sobre el tema. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, especialmente las Escrituras mesiánicas, pero también el Tanaj, sobre el Espíritu Santo. Que por cierto, la traducción más correcta es Espíritu de Santidad, pero ahora vamos a mostrar la pantalla para comenzar diciendo algo sobre la palabra espíritu, precisamente. Ahí está. El título es Yahweh, su Espíritu Santo, porque es una serie de temas sobre Yahweh, pero esta parte es sobre el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahweh, en otras palabras. Entonces, fíjense que aquí tenemos en la pantalla palabras que se han traducido como espíritu en la Biblia, las traducciones bíblicas, ¿verdad? Tenemos la palabra ruach, que es la que generalmente se traduce como espíritu. Es bueno saber que la palabra ruach originalmente, o sea, el significado original, básico, raíz, fundamental, primitivo de esa palabra ruach es viento, ¿sabes? El viento, ese es ruach. Luego pasó a significar con el tiempo aliento. Y más tarde, pues se ha venido a traducir como espíritu. Es una palabra femenina, ¿ok? Ese término es femenino, ruach. Y también otra palabra que se traduce espíritu es numa. Ya esa es griega, ¿ves? No es hebrea. Numa. La E no suena. Numa. Y también significa viento. Y también significa aliento. Es un término en estado en neutro. Género es neutro. ¿Ok? O sea que ninguna de esas dos palabras es masculina. Ruach es femenina y numa es neutro. Por eso a veces nosotros hablamos de la ruach, porque la palabra es femenina, la ruach, no el ruach, sino la ruach. Ok, vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el único pasaje, el único, en toda la Biblia que apoya claramente, que dice claramente algo sobre la Trinidad? Primera de Juan 5:7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Esa es la Reina Valera de 1960. Interesante, porque ese es el único pasaje, único, que menciona así clarito que tres personas en el cielo dan testimonio y que son el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y me da pena que los traductores de la versión Reina Valera del 60 se quedaran atrasados, ¿verdad? Y no están al día con los conocimientos últimos sobre manuscritos que nos muestran, sabemos, se sabe ya, y algunas versiones lo han corregido, que ese texto fue añadido. Eso fue añadido. Ese pasaje está en los manuscritos griegos del siglo XII y XIV, pero no está en los manuscritos griegos más antiguos y tampoco está en la Peshitta. Yo consulté la Peshitta para estar seguro, ¿verdad?, de que eso es así. Mire, este pasaje fue añadido a los textos griegos tardíos, no es original, fue añadido, por lo tanto hay que quitarlo y no debe usarse para demostrar ninguna enseñanza. Los textos griegos antiguos y la Peshitta aramea no tienen el verso 7. Tienen solamente el verso 8 que dice, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Fíjense que son tres cosas que se mencionan. Y si no, ¿por qué dice tres son los que dan testimonio? El agua es una persona, ¿verdad que no? La sangre es una persona, claro que no.
¿verdad? Entonces el espíritu, porque tiene que ser una persona por el hecho de que lo mencione ahí. El espíritu, el agua y la sangre son tres cosas que dan testimonio de que del Mesías, de lo que dice antes de esos versos, de que Yahushua es el Mesías. Así que los traductores cristianos más honrados, los traductores cristianos trinitarios más fieles a las escrituras, han eliminado ese verso 7 de sus traducciones, católicos y protestantes. ¿Mm? Y hacen notas ahí al calce de sus Biblias, diciendo que ese verso fue añadido posteriormente. No lo escribió Juan, en este caso, ¿verdad? Es una vergüenza que otros traductores no han hecho esa corrección. ¿Ok? Mire, ¿de qué cuatro maneras se presentan las escrituras al Espíritu de Yahweh? Vamos a ver. Fíjese, el Espíritu de Yahweh se presenta en las escrituras de cuatro maneras. Mateo 12:28 dice, pero vamos a comparar aquí dos pasajes que dicen casi lo mismo, pero hay una diferencia importante. Mateo 12:28 y Lucas 11:20. Mateo 12:28 dice, pero si es por el Espíritu de Elohim, que yo, está hablando el Mesías, que yo he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Elohim. Hablando ahí de quién, de qué, el Espíritu de Elohim. Ahora en Lucas 11:20, citando el mismo incidente, dice, pero si es por el dedo de Elohim que yo expulso a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Yahweh. Ve que es la misma frase, es la misma oración, es la misma instancia cuando él dijo esas palabras. Y parece que uno de los dos corrigió al otro. O no corrigió. Vamos a decir que probablemente la frase original sea el dedo de Elohim. El dedo de Elohim. Por el dedo de Elohim dice que el Mesías expulsa a los demonios. ¿Y qué cosa es el dedo de Elohim? El espíritu de Elohim. Entonces, eso nos enseña que el espíritu de Elohim, el espíritu de Yahweh, o como dicen otras Biblias, el espíritu de Dios, no es otra persona, es el dedo de Dios. El dedo de Elohim es el poder de Elohim. ¿Ok? Eso es lo que nos enseña ese pasaje. Pero hay mucho más. La notita nos dice que el paralelismo de esos dos pasajes muestra que el espíritu de Yah, o el espíritu de Yahweh, es como decir su dedo. En otras palabras, es parte de él. ¿Eh? Así como mi dedo, e incluso mi mano, es parte de mía, pues el dedo de Elohim, el dedo de Yahweh, es parte de él. Es otra persona que existe aparte de él. Es él. Él mismo o parte de él. Ok, pero hay mucho más que decir, hermanos. Vamos adelante a la siguiente, la parte B. Su espíritu es, ya dijimos que su espíritu es su dedo. Se lo dijo ahí el apóstol, no lo dije yo. Segundo, su espíritu es su aliento. Job 33:4. Dice, Job 33:4, el espíritu de Elohim me formó, el aliento de Shaddai me sostiene. Eso es lo que llaman una endíades. Ahí tenemos una notita explicativa, ¿verdad? Esta endíades, en esta endíades el espíritu y el soplo son la misma cosa. La endíades es una figura del lenguaje en la que se dice algo dos veces, dice lo mismo, se dice dos veces, pero con palabras diferentes. ¿Verdad? En este caso, cuando se dice el espíritu de Elohim, es lo mismo que decir el aliento de Shaddai, o el aliento de Elohim. Entonces, el espíritu de el Padre, el espíritu de Yahweh, otra vez, no es otra persona, es parte de él, es el aliento, entre otras cosas, ¿verdad? Primero dice el dedo de Elohim, eso quiere decir el poder, la acción del Padre, eso es el Espíritu Santo. Luego ahora dice el aliento. El aliento es cuando uno exhala, sopla o exhala. Ese aliento, eso también es el Espíritu del Padre, de Yahweh. Por ejemplo, cuando estaba en la creación, Él sopló sobre las aguas para darles el poder de generar vida a las aguas que Él había creado.
Cuando fue a abrir el mar rojo, usted sabe la historia en Éxodo, y en Deuteronomio, que dice que estuvo un viento de Elohim, procedente de Elohim, de Dios, del Poderoso, soplando toda la noche, y eso fue lo que secó el mar, lo dividió en dos, para que el pueblo de Israel pasara en seco. Un viento de Yahweh, un viento de Elohim, eso es el espíritu de santidad, el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero vamos más. Su espíritu es su mente. Eso lo sabemos por Primera de Corintios, capítulo 2, versos 10 al 12 y verso 16 que vamos a leer. Dice, más bien como está escrito, que habla Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, pero está citando algo que dice en el antiguo pacto, son las que Elohim ha preparado para los que lo aman. Pero, verso 10, a nosotros Elohim nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Elohim. El verso 11, pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Eso es lo importante ahora, el paralelo que establece entre el Espíritu de Yahweh y el Espíritu del hombre. Así también sigue diciendo, nadie ha conocido las cosas profundas de Elohim, sino el espíritu de Elohim, porque es algo que está en él. ¿Ok? ¿Se capta? Bueno, yo espero que sí. Y luego dice, y nosotros, verso 12. Y cuando dice nosotros se refiere a los apóstoles. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Elohim, para que conozcamos las cosas de Elohim, que Elohim nos ha dado gratuitamente. Porque ¿quién conoció la mente del maestro? Verso 16. ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mashiach. Oh, tremenda afirmación. Nosotros tenemos la mente del Mesías. Analice eso, hermano y hermana. Nosotros tenemos la mente del Mesías. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que podemos tener la mente del Mesías? Eso lo dice ahí, que tenemos la mente del Mesías. Ahora, ¿cómo es eso? Pero si primero lo decía, dice, nosotros hemos recibido el espíritu, perdón, no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino que hemos recibido el espíritu, esa es la mente, el espíritu que procede de Elohim, para que conozcamos las cosas que Elohim nos ha dado gratuitamente, pero que ese espíritu, hermano, se nos da a nosotros a través del Mesías. No es así como por arte de magia ni que cae del cielo. El Espíritu Santo se da a los fieles a través del Mesías. Eso lo vemos en este pasaje y en otros pasajes también. Por eso es que en el verso 16 dice, pero nosotros tenemos la mente del Mesías, del ungido, porque a través de él recibimos el Espíritu de Yahweh. Entonces el Espíritu es de Yahweh, el Espíritu de Dios, como dicen otros los cristianos, es algo que procede de él, que sale de él. Así como el aliento sale de uno, ¿verdad? El aliento sale, mi aliento sale de mi boca. Claro, un poco, eso es una comparación, ¿verdad? Entonces también el Espíritu Santo es algo que sale de Yahweh y Él nos lo da a través del Mesías, su Hijo. Eso es lo que vemos en la Escritura. Yo no veo otra cosa en la Escritura. Ahora, hay más todavía. Otra vez la notita nos dice que Pablo hace aquí un paralelo entre el espíritu, estas son notitas que yo añado al estudio, Pablo hace aquí un paralelo entre el espíritu que está en el hombre y el espíritu que está en Elohim, en el Padre, en Yahweh. Son paralelos, o sea, mi espíritu es comparable con el Espíritu Santo para él, para el Padre. Indica que su espíritu es su mente. Porque de qué manera podemos tener la mente del Mesías, si no es porque tenemos el espíritu que procede de él, del Padre, pero a través de él, del Mesías. No hay otra manera. Es a través del Mesías
que recibimos el Espíritu de santidad, el Espíritu del Padre, que procede del Padre. Hasta ahí eso está claro. Vamos a seguir. El punto D. Su Espíritu es el mismo. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17, dice, porque Yahweh es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Yahweh, allí hay libertad. Wow. Hermanos, más claro, el agua. El Espíritu de Yahweh es Yahweh mismo. ¿Ok? Lo que pasa es que hay que ir hilando, ¿verdad? El estudio de las escrituras es como una mujer que está tejiendo o haciendo tela y va hilando, ¿verdad? Unas cosas con otras, y así que se estudia las escrituras también. Así que ya hemos visto que el Espíritu de Yahweh es su dedo, que es decir, su poder. El Espíritu de Yahweh es su soplo, su aliento. El Espíritu de Yahweh es la mente, que él proyecta, que algo que procede de él. Y el Espíritu de Yahweh es él mismo. O sea, es como yo decir que esta es mi mano, pues esto es parte de mí, pues esto se puede decir que soy yo, pues parte de mí. Así también el Espíritu de Yahweh es parte de él. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Se le atribuyen al Espíritu de Santidad cualidades de cosas? Claro que sí. En la Escritura se le atribuyen cualidades de cosas, de algo, no de una persona, en algunas partes. Es como el agua. Primera de Juan 5, 7 y 8 dice, porque tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Ahí está. Y estos tres concuerdan en una. Así dice la Peshitta, que es los antiguos manuscritos arameos del siglo II. ¿Ok? Y ahí se trata al espíritu junto con otras cosas que son el agua y la sangre. Así que también el espíritu es algo, ¿verdad? Cuando decimos una cosa no quiere decir un artefacto o algo por el estilo, sino es un algo, es un poder que sale del Padre. Y el punto B, en esta parte de la pregunta 3, el espíritu no solamente es como el agua, sino que el espíritu es algo que se derrama. Míralo en Hechos, capítulo 2, versos 17 y 33. Dice, y en los últimos días, dice Yahweh, derramaré de mi espíritu sobre toda clase de personas, y los hijos e hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Verso 33. Así que, como la diestra de Yahweh lo ensalzó y recibió del Padre el espíritu de santidad prometido, él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Ahí está, hermano, el caso de en Hechos 2, cuando el derramamiento del Espíritu Santo sobre la asamblea, la congregación o la iglesia, como dicen otros, fue derramado allí en esa ocasión, estando ellos celebrando la fiesta de las cabañas, perdón, de las semanas. Y allí viene el Espíritu de santidad, del Espíritu Santo. Pero dice ahí, citando un pasaje de la Antigua Escritura, dice que en los últimos días, dice Yahweh, derramaré de mi espíritu. La palabra de es importante, hermano. Eso quiere decir, derramaré una parte de mi espíritu. ¿Eh? No dice derramaré mi espíritu como que lo derrama en su totalidad. No, derramaré de mi espíritu quiere decir derramaré una parte, una porción, un poquito de mi espíritu. ¿Ok? Y luego al final, verso 33 dice que eso, Pedro, dando la explicación de lo que estaba pasando allí, dice, esto es lo que él ha derramado sobre nosotros. Entonces, fíjense cómo hablan del espíritu como un esto, como un algo, no como otra persona, sino como algo que se puede dar por porciones. ¿Ve? A los seres humanos, a los fieles, se les da una parte del Espíritu Santo. Si fuera una persona no se podría hablar así. ¿Cómo que no se puede picar una persona en muchos pedazos y darle pedazos a cada uno? No. El Espíritu Santo es algo que se da en porciones. A uno se le da una parte, a otro se le da otra parte, a uno se le da más. Al Mesías se le dio la plenitud del Espíritu de la divinidad, que es lo mismo. ¿Ok?
pero a los seres humanos se le da solamente una porción. Pablo lo llama las arras del Espíritu o el anticipo. Pablo habla en otros pasajes, ¿verdad?, de que se nos ha dado a nosotros el anticipo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que en el futuro se nos va a dar también la plenitud del Espíritu Santo a todos los seres humanos obviamente los que se salven, ¿verdad? Ok, entonces, ya dijimos que la partícula de ahí indica, ¿verdad?, que se derramaría una parte de su espíritu. El punto C dentro de esta pregunta, y es que el espíritu también se da por medida. Ya lo hemos dicho, pero vamos a ver otro pasaje. Juan 4:13. Dice, en esto sabemos que pertenecemos, que permanecemos en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado de su espíritu. Ahí está otra vez la palabra de. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Este pasaje deberían leerlo los hermanos por ahí, los mesiánicos que están diciendo que Yahweh y Yahushua son la misma persona, es uno solo, no son dos. Mire cómo dice aquí. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre, ese uno, ha enviado a su Hijo, ese dos, como Salvador del mundo. El que confiesa que Yahushua es el Hijo de Elohim, Elohim permanece en él y él en Elohim. Ahí tienen un problema, hermanos, los unitarios. Los que dicen que el Padre y el Hijo son la misma persona, que Yahweh y Yahushua es el mismo, uno solo, tienen un problema aquí. Porque mire lo que dice ahí, el 15, verso 15, 1 de Juan 4:15. El que confiesa que Yahushua es Elohim o es Dios, fue que leí mal. Sí leí mal, pero lo hice a propósito. Ahí no dice, el que confiesa que Jesús es Dios, Dios permanece en él. Eso no es lo que dice. Ahí dice, el que confiesa que Yahushua es el Hijo de Elohim, o de Dios, si usted prefiere, entonces Elohim permanece en él y él en Elohim. Así que, hermanos, eso es lo que nos enseña la Escritura. Tenemos que confesar que Yahushua, si usted prefiere llamarlo Jesús, allá usted, pero nosotros, utilizando el nombre original y correcto de él, del Mesías, le llamamos Yahushua. Y si usted confiesa que Yahushua es el Hijo de Elohim, del Todopoderoso, entonces él permanece en usted y usted en él. Si usted confiesa otra cosa, él no permanece en usted y usted no permanece en él. Hermanos, eso es peligroso, ir en contra de lo que dice ahí, hermanos. Así que vamos a enderezar nuestros caminos, por favor. Pregunta 4. A veces se personifica el espíritu. ¿Hay otros ejemplos de esta figura de lenguaje? Claro que sí. Hay veces que se personifica al espíritu de santidad. Personificación es una figura de lenguaje en la que se le atribuye a una cosa, se le atribuyen cualidades de personas, como si fueran personas, pero no son personas, las cosas, ¿verdad? Vamos a ver ejemplos bíblicos. El pecado, por ejemplo, se dice que el pecado engaña. Romanos 7:11, vamos a leerlo. Porque el pecado, dice Pablo, viniendo a ser algo consciente para mí por el mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Ay, ay, ay. ¿Quiere decir entonces que el pecado es una persona? Nadie en su sano juicio va a decir que el pecado es una persona que está dentro de mí y que me engaña, ¿verdad que no? Eso entonces es una figura de personificación, como si fuera una persona el pecado, pero no lo es. ¿Ok? Entonces vamos al otro ejemplo, ejemplo B. El pecado actúa. Romanos 7:15 al 17 dice, no me explico mi conducta, este es Pablo hablando, no me explico mi conducta, pues no practico lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Verso 16. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Verso 17. Pero entonces, ya no soy yo el que actúa, sino el pecado que mora en mí. Mire qué cosa. Si uno no entiende que está hablando ahí utilizando ahí una figura del lenguaje que se llama personificación y que está personificando el pecado como si fuera una persona, pero no lo es.
entonces va a estar en confusión el que no entienda esto. Dice Pablo, ya no soy yo el que actúa. Si peco, no soy yo el que actúa, sino el pecado que mora en mí. Hermano, eso es como una metáfora y es una figura de personificación. ¿Ok? Se personifica el pecado. Pero en realidad, quien actúa es la persona, no es el pecado. El ejemplo C, el deseo batalla. Eso ahora escribe el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:11 dice, pero amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra ustedes. Ahí está, buen consejo ese. Pero ¿acaso las pasiones carnales son personas que están dentro de nosotros y combaten contra nosotros? Obviamente que no, ¿verdad? Obviamente que no. Sin embargo, las pasiones carnales en este pasaje se personifican como si fueran personas que combaten contra nosotros. Hermanos, eso está claro. Vamos al ejemplo D. El Espíritu habla. Esto es otra personificación. Hechos 13:2. Mientras ellos ministraban a Yahweh y ayunaban, el Espíritu de Santidad dijo, apártenme a Barnaba, o sea, Bernabé, y a Shaul, o sea, Pablo, para la obra a la que los he llamado. Entonces los trinitarios dicen, ahí dice que el Espíritu habla. Pero si acabamos de decir que el pecado habla también, el pecado combate contra nosotros. ¿Eh? ¿Quiere decir que es una persona? Claramente que no, ¿verdad? Pues aquí tampoco, el Espíritu no es una persona. ¿Por qué? Porque dice que habló ahí, pero eso es una personificación. Bueno, eso se puede entender de dos maneras. En este caso, se puede entender como una figura de personificación, simplemente. O también se puede entender como lo cual era la costumbre en aquellos tiempos, que el Espíritu de Santidad, el poder de Yahweh, hablaba a través de un profeta. En este caso, ustedes saben que en los escritos apostólicos se habla de que en la congregación mesiánica primitiva, lo que llaman los cristianos la iglesia primitiva, había profetas, ¿sí o no? De hecho, en ese mismo capítulo lo dice, el capítulo de Hechos. Dice que había varios profetas allí. Y uno de ellos era Barnaba, por cierto. Pero entonces, el poder de Yahweh, el espíritu de santidad, habló a través de uno de esos profetas. ¿Mm? Y es Yahweh hablando. El Padre es el que habla. Porque el Espíritu Santo es simplemente parte del Padre. Entonces, apártenme, dijo a Barnaba y a Shaul para la obra a los que los he llamado. Es obvio que eso lo dijo un profeta de los que estaba allí. ¿Verdad? Y como quiera que sea que se entienda así o que se entienda que es una metáfora o no una metáfora o una figura de personificación, como quiera que sea, se entiende que no se está hablando ahí de una persona que se llama Espíritu Santo. De hecho, Espíritu Santo no es un nombre, ¿verdad? Todo el mundo sabe que cuando hablan de la Trinidad, el Padre es Yahweh o Jehová, como lo llaman otros. El Hijo, Yahoshua o Jesús, como otros prefieren llamarlo. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Es que no tiene nombre. ¿Y por qué no tiene nombre? Porque no es una persona. Sencillo. Ok, vamos a la siguiente. Ya casi prácticamente terminamos. Por supuesto que el Espíritu, en mi opinión, la interpretación que hay que dar a este pasaje es que el Espíritu de Yahweh, en otras palabras, Yahweh mismo, a través de su Espíritu, de su poder, habló a través de un profeta allí en esa reunión. Porque esa siempre ha sido digamos, eh, op- modus operandi, dice por ahí a veces en latín, ¿verdad? El modo de actuar del Padre ha sido ese, que habla a través de los profetas. En tiempos antiguos ya casi eso no se ve, pero sí se puede ver. Ahora, un pensamiento mío es que los humanos, los seres humanos, tenemos una tendencia fuerte a cosificar los conceptos y a la misma vez una tendencia fuerte a personificar las cosas. Aquí tenemos dos cosas contrarias. Cosificar un concepto
es hablar de un concepto como si fuera una cosa. Ahí ve la palabra cosificar. Y personificar una cosa es hablar de una cosa como si fuera una persona. Y tenemos esa tendencia, ¿eh? Cosificamos los conceptos y a la vez personificamos las cosas. Y sigue diciendo la notita que escribí aquí, y la Biblia se escribió en un lenguaje humano, ¿verdad? La Biblia no se escribió para los ángeles, la Biblia no se escribió en un lenguaje celestial, la Biblia se escribió en un lenguaje humano para los humanos. Por lo tanto, se utilizan todas estas figuras del lenguaje y comparaciones y parábolas y toda clase de figuras del lenguaje, porque es para los humanos, es para nosotros, para que entendamos. ¿Ok? De ahí que entonces a veces se cosifican los conceptos y se personifican las cosas. Y en la Biblia hay de eso también. Pero, ¿cuál es la conclusión? No hay que tomar literalmente las personificaciones. Es como cuando se habla de los árboles. Hay muchos ejemplos que pudiéramos dar, pero para no extendernos, pues nos vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Pero ustedes saben que las escrituras se utilizan, especialmente las antiguas escrituras, incluso parábolas, y se habla de los árboles que una vez se reunieron y empezaron a decir quién es el que va a ser rey sobre nosotros, etcétera. ¿Y acaso los árboles hablan? Eso es una figura del lenguaje, ¿verdad? Es como una parábola. Y lo mismo la parábola de Lázaro y el rico, que mucha gente no la entiende y pregunta, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué se dice esas cosas que se dicen en esa parábola de Lázaro y el rico? Porque no entienden que eso es una parábola, eso es una figura, eso es algo imaginario, eso no sucedió. ¿Ok? Y déjeme decirle, algunas de las parábolas del Mesías son semejantes a eso que acabo de decir. La parábola del hijo pródigo. ¿Usted cree que eso sucedió de verdad? No necesariamente. Puede que haya sucedido, pero puede que sea una narrativa que él configuró en ese momento, ideó, ¿eh? Basado en las experiencias de quizás de muchos seres humanos, y creó esa parábola del hijo pródigo. No quiere decir que necesariamente existió el hijo pródigo y pasó todo eso que se dice allí. Pero eso entre los rabinos judíos siempre se ha acostumbrado eso de hablar en parábolas, en comparaciones, en hacer ilustraciones, ¿verdad? Para enseñar algo. Y esas son figuras del lenguaje. Bueno, pues hoy hemos hablado de una figura del lenguaje que se llama la personificación y que se la aplica en algunas ocasiones al Espíritu de Santidad, al Espíritu Santo, que es el poder divino, el aliento del Todopoderoso, la energía, la inspiración que sale de él, todo eso es el Espíritu de Santidad. Ahora, yo sé que los hermanos cristianos que me están escuchando, pues tendrán su problema con esto, ¿verdad? Pero vaya estudiando, sigue estudiando las escrituras. Visiten nuestras páginas. Una de ellas se llama sendaantigua.net y ahí bajo la título de artículos te encuentra muchos temas de las escrituras y entre ellos está este tema también y otros semejantes. Así que les invito no solamente a estudiar eso en nuestras páginas, hay otras páginas también de la Asamblea de Yahweh Internacional, agin.com me parece que se llama, y, y otros foros en los que se exponen estos temas. Y sobre todo los invito a que nos acompañen aquí en los estudios que damos en vivo todos los viernes en la noche a las 7, de 7:30, de 7 a 7:30 por ahí hasta las 9, en Zoom, ¿verdad? En Zoom, que es donde grabamos los temas que ponemos en YouTube. Y ahí hay muchos también que se estudia en vivo de las Sagradas Escrituras todos los viernes. Y también sobre otros temas y también pueden escuchar otros de nuestros maestros y pastores que hablan también en una plataforma que se llama TeamSpeak. Team de equipo y speak de hablar.
¿verdad? TeamSpeak. Ahí nos reunimos todos los sábados, de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, ¿verdad? Y ahí se presentan también muchos temas de las escrituras con explicaciones fundamentadas verdaderamente en la palabra del Todopoderoso y no en la imaginación de la gente y no en la teología de los teólogos, sino en lo que dice la palabra del Todopoderoso Yahweh. Así que hasta la próxima, queridos hermanos y amigos. Con esta invitación les dejo y con esto pues dejamos de mostrar la pantalla y nos despedimos también de nuestros amados oyentes. En el nombre del Mesías, nuestro Salvador. Hasta la próxima. Shalom.